Imagina una calle oscura en el Madrid del siglo XVII. El único sonido, los pasos sobre el barro y a lo lejos una campana. Y de repente el brillo del acero. Pero no es una pelea cualquiera, es un cruce de espadas donde se deciden el amor, el honor y a veces hasta el destino de un imperio. Hoy nos sumergimos en El caballero del jubón amarillo, la quinta aventura del capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte. Y nuestra misión es desentrañar una conspiración en palacio, colarnos en los corrales de comedias y sentir el peligro de amar a la mujer equivocada en la corte de Felipe IV. Pues es que los fragmentos que tenemos nos pintan un Madrid que es un personaje en sí mismo. Es un lugar vibrante, lleno de vida, de arte, pero también es un laberinto de callejuelas peligrosas, de conspiraciones. Para entenderlo todo vamos a seguir 3 hilos que se van a ir entrelazando. Por un lado, la relación de Alatriste con una actriz famosísima. Por otro, una trama de amor y honor que refleja las costumbres de la época. Y claro, la intriga de alto nivel que amenaza al propio rey. Me pareció un plan perfecto. Y creo que el mejor sitio para empezar a tirar de esos hilos es el escenario donde todo pasa, el teatro. Porque en el siglo de oro, el corral de comedias era el centro del universo. Totalmente. La historia nos sitúa de lleno en el Corral de la Cruz, durante el estreno de una obra de Tirso de Molina. Y la descripción del ambiente es magnífica. Te mete por completo. Casi puedes oler el sudor y oír el murmullo del público, ¿sabes? Dividido por clases. Sí, los ruidosos mosqueteros. Eso es, el pueblo llano, de pie, en el patio. Y arriba, en la cazuela. Las mujeres comiendo avellanas. Exacto. Y en medio de todo ese jaleo se presenta una de las grandes polémicas de entonces. Las actrices vestidas de hombre. El texto dice que era algo que la Inquisición odiaba, pero que era muy del agrado de la gente. Claro. Eso me hace pensar que el teatro no era solo un espejo de la sociedad, como siempre se dice. Era algo más, ¿no? Casi un campo de batalla para la opinión pública. Esa es la clave. Es que no era un espejo pasivo, era un campo de batalla activo. Piensa que en una corte, sin parlamento, sin prensa libre, el escenario era el único sitio donde se podía criticar al poder, aunque fuera de forma sutil. La obra de Tirso que están viendo no es solo para pasar el rato, es un dardo. Un dardo envenenado. Totalmente. Critica el engaño y espejismo de Madrid y el desdén al trabajo y el afán de lujo. O sea, está diagnosticando la enfermedad moral del imperio delante de la misma gente que la sufre. ¡Qué audaz! Es increíblemente audaz. Y arriesgado. Pero era el juego. El propio Lope de Vega, el titán del teatro, confesaba en un poema que encerraba los preceptos con 6 llaves. O sea que se saltaba las reglas académicas para darle al pueblo lo que quería oír. Justo. Sabía que su poder estaba en conectar con el vulgo, no con los eruditos. Y hablando de plumas poderosas, en ese mismo corral nos encontramos con las estrellas de la época. Francisco de Quevedo, por un lado, amigo de Alatriste, y el mismísimo Lope de Vega. Y el ambiente entre ellos era de todo menos amistoso. Es que esa es la otra cara de la moneda. Las rivalidades literarias eran guerras abiertas. Los fragmentos nos muestran una sociedad súper competitiva y violenta, y no solo con la espada. Se detalla, por ejemplo, el rencor que había entre Lope y Cervantes. ¿Ah, sí? Lope, desde su pedestal, despreciaba el Quijote. Lo veía como un arte menor, porque el prestigio, y sobre todo la pasta, estaban en la poesía y el teatro. No en la prosa. Y luego estaba la rivalidad entre Quevedo y Góngora, que era salvaje. El narrador lo clava con una frase. Olía la pluma, hacía correr más sangre que la espada en aquella eterna España de envidias y zancadillas. Y en un escenario así tan explosivo, pues necesitas personajes a la altura. Y de hecho el propio Alatriste llega al teatro con el drama ya puesto. Exacto. Su entrada es toda una declaración de intenciones. No es el héroe de armadura brillante. Llega tarde, oliendo a sudor y a metal, y con una mancha de sangre seca en el jubón. Una mancha que su amigo Quevedo no tarda en ver claro. Y el diálogo que sigue es, para mí, una de las mejores escenas. Es de una contención brutal. Quevedo simplemente pregunta, ¿la sangre es vuestra? Y Alatriste responde, no. Y ya está. Fin de la conversación. Silencio. Es increíble. ¿Crees que es solo cosa de amistad entre veteranos o ese silencio es también una forma de sobrevivir? Yo creo que son las dos cosas y están conectadas.
Por un lado, como dice el texto, su amistad se basa en silencios oportunos. No necesitan darse explicaciones. Pero por otro lado, lo que dices es fundamental. En ese Madrid, donde una palabra de más te puede costar la vida, el silencio es tu mejor armadura. Esa escena lo define a la perfección. Es el arquetipo del soldado de Flandes, un hombre de pocas palabras con una moralidad compleja, que ya no encaja en la corte. Es leal a sus amigos, pero vive según su propio código. Y eso lo hace muy peligroso. Precisamente. El narrador lo dice muy bien. En ese Madrid, uno mismo podía ser tan peligroso o más que cualquiera con quien topase. Alatriste no es una víctima de la ciudad. Es parte del ecosistema depredador. Y no está solo. La red de personajes a su alrededor es fascinante y nos enseña lo pequeño y claustrofóbico que era ese mundo. Totalmente. Porque a su lado no solo está Quevedo, siempre listo con la ironía. También nos cruzamos con un joven Calderón de la Barca, a quien conoció en la guerra, o con el capitán Contreras. Y lo increíble es cómo todos esos mundos, el de las armas, el de las letras, el de la corte, están a un paso. El mejor ejemplo de eso es la escena en casa de Lope de Vega. Alatriste va a una tertulia y se encuentra cara a cara con el joven al que ha herido en un duelo esa misma mañana. Uf. Y claro, el joven resulta ser Lopipo de Vega, el hijo soldado del anfitrión. La tensión es extraordinaria. Es que te lo imaginas y es asfixiante. Como dice un personaje, Madrid es un pañuelo. Y esas coincidencias, que en otra novela parecerían forzadas, aquí son totalmente creíbles. Reflejan esa realidad. Un mundo pequeño, denso, donde todo tiene consecuencias y no te puedes esconder. Con María de Castro. Es la actriz más famosa de Madrid, descrita como una hembra briosa, que todos los hombres de poder quieren. Y su marido, el actor Rafael de Cózar, lejos de oponerse, pues gestiona el negocio. Sí, facilita acceso discreto a los encantos de sus actrices a cambio de dinero o favores. Pero lo interesante de la Castro es que no es solo venal. El texto nos da un matiz clave. A veces tenía ideas y gustos menos venales. Y su gusto en este caso es el capitán Alatriste. No es una transacción, entonces. No, es una atracción genuina por ese hombre peligroso y callado. Y eso, claro, es lo que lo complica todo. Introduce un factor impredecible en un juego de poder que debería estar muy calculado. Y justo cuando piensas que la situación de Alatriste no puede ser más precaria, descubrimos que su rival por la actriz es nada menos que el propio rey Felipe IV. A mí esto me parece una locura, vamos, es el competidor definitivo. ¿Cómo te enfrentas a eso? Es que no puedes. Esa es la tragedia. Y la advertencia le llega a través de un amigo común, el conde de Guadamedina, que es también confidente del rey. Le manda un recado a Quevedo para que se lo diga a Alatriste, y el mensaje es una metáfora letal. Que pique menos alto, que el Austria asedia la plaza. Exacto. O sea, estás compitiendo con la casa real. O te retiras o te destruyen. Pero Alatriste no es de los que se retiran. Y la confrontación, claro, se vuelve inevitable. Camino de su cita con la actriz, en la calle de los Peligros, le tienden una emboscada. Y lo increíble es que quien le sale al paso espada en mano es su amigo Guadamedina. Sí, que está actuando como guardaespaldas del rey en su escapada amorosa. Con la misma mujer. Alatriste, sin saberlo, se ha convertido en un estorbo para los deseos del monarca. ¡Qué escena! Dos hombres que se respetan, forzados a luchar por lealtades opuestas. La lealtad de Guadamedina a su rey frente a la de Alatriste a su propio honor. Pero lo más inquietante es que todo esto, este triángulo amoroso, es solo la superficie. Es el cebo de una trampa mucho mayor. Vamos a desentrañar esto, porque aquí la novela da un giro espectacular. Mientras Alatriste está en este lío, su paje, Íñigo Balboa, es contactado por Angélica de Alquezar, una dama de la reina por la que siente una atracción fatal. Y ella, vestida de hombre, le pide ayuda para una misión aparentemente simple: vigilar a un tipo que lleva un jubón amarillo. Y aquí es donde todas las piezas se encajan de la forma más siniestra posible. La vigilancia de Íñigo y la emboscada a Alatriste no son cosas separadas, son parte del mismo plan. El hombre del jubón amarillo resulta ser un actor, un doble casi perfecto del rey. O sea que el objetivo no era solo asustar a Alatriste. No. El plan era infinitamente más retorcido. La relación de Alatriste con María de Castro fue la excusa perfecta, el cebo. La idea era asesinar al falso rey en la calle.
Y que Alatriste, que iba a esa misma cita, fuera encontrado junto al cadáver. Se convertiría en el cabeza de turco ideal. Exacto. La narrativa sería impecable. Un crimen pasional. Un soldado celoso mata a su rival sin saber que era el rey. Nadie buscaría más allá. Habrían eliminado al monarca y de paso a un espadachín molesto. Pero las implicaciones políticas de esto son enormes. Si el plan hubiera salido bien, ¿quién estaría detrás? Esa es la pregunta del millón. Y Alatriste lo analiza después con una lucidez que asusta. Si a él lo capturan, es un simple asesino. Pero si capturan a Íñigo y confiesa bajo tortura que fue una dama de la reina Angélica quien lo metió en esto, La conspiración apuntaría directamente a la reina, Isabel de Borbón, que es francesa. justo. Y en ese momento, las relaciones con Francia estaban en un punto de tensión máxima. Un escándalo así, la reina francesa implicada en el asesinato del rey de España, podría haber provocado una crisis dinástica o una guerra. Hubiera desestabilizado todo el reino. Por eso la conspiración es tan brillante y perversa. Como sospecha Alatriste, a lo mejor la reina no tiene nada que ver. Quizás alguien muy poderoso, enemigo de Francia y del valido del rey, Olivares, simplemente quería endosarle el lance. Usar la conspiración para eliminar al rey y, de paso, neutralizar a la facción profrancesa de la corte. Y la aventura amorosa de Alatriste fue, sin él saberlo, la clave que puso en marcha toda esa maquinaria. Exacto. Y así, una historia de celos se convierte en un asunto de Estado. La trama culmina en una cacería en los bosques de El Escorial. Los conspiradores, al fracasar con el doble, van a por el rey de verdad. Y Alatriste, que ahora es un fugitivo acusado del asesinato del actor, tiene que salvar la vida del hombre que es su rival. La ironía es absoluta y la escena final del enfrentamiento es muy reveladora de cómo funcionaba el poder en esa época. Tras la batalla, bajo la lluvia, el rey Felipe IV se encuentra cara a cara con su salvador, Diego Alatriste, y en un gesto de magnanimidad le ordena cubrirse en su presencia. Un honor inmenso. Reservado a los grandes de España, ¿sí? Y no solo eso. Como recompensa, le regala el sombrero de lujo que llevaba el conde de Guadalmedina, adornado con diamantes. Es un final casi de cuento, el héroe recompensado por el rey. Pero tratándose de Alatriste, siempre queda un regusto agridulce, ¿no? Es profundamente agridulce, sí. Porque, aunque su nombre queda limpio y sobrevive, la escena subraya cuál es su verdadera posición. Sigue siendo una pieza externa al juego. Útil, letal, incluso respetada por un momento. Pero nunca parte del círculo de poder. Él mismo lo resume todo al final con una frase que es pura esencia del personaje. Seguimos vivos. Y en ese mundo eso ya es una victoria. Hemos recorrido un Madrid donde el honor se defiende con la espada, el amor puede ser una sentencia de muerte y la lealtad es, bueno, un bien escaso. Una historia de espadachines, poetas y reyes, donde una simple aventura amorosa casi derriba un trono. Desde estos fragmentos creo que hemos visto cómo la ficción histórica, bien hecha, puede capturar la esencia de una época como a veces un libro de historia no puede. Su esplendor artístico, su brutalidad diaria y, sobre todo, la complejidad moral de sus protagonistas, que no son héroes o villanos, son supervivientes. Y todo esto nos deja con una pregunta final, flotando sobre esa última escena. El rey recompensa a Alatriste con un sombrero caro. Pero en un mundo de intrigas tan profundas, donde un soldado vale tanto como la utilidad que le da el poder, ¿qué significa de verdad ese gesto? ¿Es gratitud sincera? ¿Un pago para comprar su silencio? ¿O es simplemente la forma que tiene un rey de recordarle a un peón cuál es su sitio, cerrando un capítulo peligroso con un adorno de diamantes, antes de que la partida, inevitablemente, continúe?